Buen día, chicos, ¿cómo están? Buenos días, profe. Vamos a ver hasta dónde podemos, che. Estoy transmitiendo internet en mi celular. Vamos a ver si se puede. Bueno, estamos viendo pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Bueno, primero les cuento, la revisión del examen vamos a hacer el sábado, que es la fecha que todos podemos. Hoy tampoco podían todos, entonces de hecho no estaba en los planes hoy hacer la revisión. Y vamos a ver hasta dónde me dé la batería de la compu, porque estoy todavía sin electricidad aquí. Entonces vamos por lo menos a avanzar un chiquito. Y bueno, si se corta, chicos. Les pido disculpas ya anticipadamente. Habíamos visto ya esta parte. Vamos a avanzar un poco. Nos quedamos en ictericia obstructiva y vamos a ver con más detalle. Esto habíamos visto ya. Nos quedamos en cholecititis aguda y colangitis, un poquito de colangitis, pero sin profundizar en el tema de obstrucción de la vía biliar principal. El síndrome de ictericia obstructiva sería eventualmente por cálculos cuando estos migran a la vía biliar principal, ¿no? O puede ser también por una obstrucción causada por otro tipo de problemas, ¿verdad? Eh, Pueden ser tumores, pueden ser parásitos, pueden ser compresiones extrínsecas. Entonces, cualquier factor que obstruya la vía biliar principal va a producir un síndrome de ictericia obstructiva. ¿Por qué se llama ictericia obstructiva? Para diferenciar a la ictericia por hemólisis, que sería con un aumento de bilirrubina indirecta. En este caso hay un aumento principalmente de bilirrubina directa. Acá tenemos un ejemplo, una ecografía con un cálculo en la vía biliar. Si bien en este caso se puede ver el cálculo en la vía biliar principal, en el colédoco, sabemos que la ecografía cae muchísimo su sensibilidad y especificidad para detectar cálculos en vía biliar principal. No es lo mismo que en vesícula biliar, que su especificidad y sensibilidad es arriba del 99%. Acá también tenemos un esquema que nos muestra varias de las probables causas de una ictericia obstructiva. Vamos por ejemplo, la colangitis piogénica, colangitis bacterial, colangiocarcinoma, en cualquiera de sus lugares. Acá en este caso es en el ilio. La colangitis esclerosante, compresiones extrínsecas, el síndrome de Mirici que hemos citado ya, pero no hemos hablado todavía. Zonas estrechas, ya sea post infecciones, o puede ser post trauma, o puede ser post quirúrgicas. Lesiones quirúrgicas pueden causar también. La coledocolitiasis, que sería la causa más frecuente y más común, y tumores de la región de la encrucijada duodeno-pancreática. En este caso nos muestra el gráfico un tumor de la cabeza del páncreas que obstruye la vía biliar principal porque esta atraviesa la zona de la cabeza del páncreas. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño resumencito.
que les preparé yo del año pasado. Vamos a hablar de dos grandes causas de ictericia. Por un lado tenemos aquí a la derecha la ictericia tipo obstructiva y por otro lado tenemos la ictericia de tipo hemolítica, en la cual hay, sobre todo en el caso de las hepatitis, vamos a usar como ejemplo, tenemos destrucción de los hepatocitos, o sea, lisis de hepatocitos. Vamos a ir viendo los diferentes temas, los signos, el laboratorio, cómo se comportan cada uno de estos. ¿Está bien? Me hubiese gustado en clase presencial, generalmente vamos desarrollando uno por uno, pero acá vamos a tener que hacer nomás ya la presentación, ¿verdad? Tenemos que, en los dos casos, tenemos pacientes ictéricos, o sea, amarillos. Una pequeña diferencia que a veces no es fácil de evaluar es que en los pacientes con hepatitis puede no haber acolia, ¿ah? Porque se sigue eliminando bilirrubina directa. Entonces, el paciente generalmente no transcurre con acolia. Y en la parte laboratorial tenemos que, sobre todo en la ictericia obstructiva, tenemos elevación de la bilirrubina directa, ¿tá? En los casos de hepatitis hay apenas un toque de elevación de la bilirrubina directa, porque al destruirse los hepatocitos también hay liberación de ese tipo de bilirrubina, pero nunca es tan marcada como en una obstrucción. Un momentito. Acá creo que se ve mejor así. Después tenemos unos marcadores que mucha gente ubica como y los menciona como hepatograma, parte de un hepatograma. Y entre ellos ya hemos hablado de la fosfatasa alcalina, que es un marcador fuerte de obstrucción, que prácticamente no se eleva cuando hay un cuadro de hepatitis. Otro marcador importante es la gamma GT. Y por otro lado tenemos las transaminasas, la GOT y la GPT, que se elevan sobre todo cuando hay destrucción de células hepáticas. Apenas se elevan cuando la ictericia es de tipo obstructivo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Marcadores de obstrucción tendríamos elevación importante de la bilirrubina directa, elevación importante de la fosfatasa alcalina, y cuando tenemos un cuadro de ictericia por hepatitis tendríamos elevación importante de las transaminasas GOT y GPT. Fíjense la gamma GT. Acá nos muestra que se eleva tanto en obstrucción como en lisis. Entonces, ¿para qué nos serviría? ¿Por qué está dentro del arsenal de los análisis probables que podemos usar en este tipo de problemas? Que alguien me responda, por favor. Para el seguimiento del paciente, pues, ¿En qué casos? y donde hayan aumentos de la presión intraventricular. Así mismo, ¿verdad? Es un marcador que no me llega no me sirve para diferenciar un cuadro del otro, ¿verdad? ¿Por qué le estoy mostrando eso? Porque en la práctica cotidiana no es raro, no es infrecuente de que se reciba en consultorio a un paciente ictérico y que cuando las ictericias son relativamente leves, este patrón es bastante fácil de obtener con el laboratorio. Pero hay veces en que la ictericia es tan pronunciada, en que está todo elevado, ¿verdad? La obstructiva termina también produciendo lisis de hepatocitos, entonces vamos a tener también transaminasas elevadas y el cuadro es muy confuso, no siempre es fácil diferenciar. Entonces se echa mano de otras enzimas. En este caso, la gamma GT no nos sirve tampoco para diferenciar entre una y otra. Es una transaminasa que es mucho más sensible que la bilirrubina directa y que la fosfatasa alcalina para determinar obstrucción. Entonces, si estamos en seguimiento de un paciente con un cuadro de
una lesión, por ejemplo, de vías biliares postquirúrgicas, vamos a tener que ese paciente en las primeras semanas va a tener elevación de la bilirrubina directa todavía por el edema de la zona operada o reparada. En el transcurrir de las semanas, la fosfatasa alcalina va a ser el marcador que nos va a servir para ver qué tan obstruida está esa vía biliar. Pero va a llegar un día en que esto se normaliza, después de unas cuantas semanas. Y ahí el marcador que nos va a poder permitir un seguimiento de estos pacientes va a ser la gamma GT, que es muy sensible, muy pero muy sensible a pequeños cambios de presión dentro de la vía biliar. Entonces, como dijo la compañera, es un marcador muy útil para seguimiento. Ahora, cuando tenemos todo elevado, como en caso de ictericias pronunciadas, en el cual nos eleva tanto la fosfatasa alcalina como las transaminasas, la gamma GT, dijimos, no nos sirve para diferenciar entre uno y otro. Se echa mano de esta enzima, que no forma parte del famoso hepatograma, pero la LDH o la lactaso deshidrogenasa, ¿dónde se veía esta LDH? Es un marcador que se suele usar en qué tipo de patología. Cuando hay lisis o sea, destrucción o necrosis de cualquier tipo de célula prácticamente, ¿verdad? Sí, pero digamos, es un análisis que se usa mucho para qué tipo de problema. Cardíaco, profe. Cardíaco, muy bien. No forma parte del arsenal habitual para las vías biliares. De hecho, yo les paso este dato y les pido por favor que esto lo guarden bajo la manga, ¿verdad? Este es un dato que en aquellos pacientes raros, pero que se ve que tienen tanta ictericia, que está todo alterado, todo elevado, se puede echar mano de la LDH para diferenciar. Si la LDH está elevada, estamos en presencia de un cuadro de hepatitis. Si la LDH no está elevada, pues entonces nos confirma de que realmente es un paciente con una ictericia de tipo obstructiva y hay que tomar carta en el asunto en el sentido de destrancar esa vía biliar. No sé si hasta acá se entiende y podemos pasar adelante. Bueno, vamos a ir viendo. También tengo una presentación que les voy a mostrar al final, en la cual están mencionadas todos los tipos de estudios que se pueden hacer en vías biliares, ¿verdad? Y suele causar problemas para la nominación de estos estudios, sobre todo para no confundirse de qué estudio estamos hablando, ¿verdad? Entonces les puse aquí una forma en que estos estudios son nombrados o mencionados. Y fíjense que tienen varios nombres. Acá arriba como título le puse la forma en que estos estudios se denominan. En primer lugar, se utiliza como prefijo de dónde se origina el estudio, o sea, dónde el estudio, qué órgano es utilizado para iniciar el estudio. Segundo, la continuación sería qué tipo de procedimiento es. Si es una radiografía, se le agrega grafía, se le agrega escopía si es una endoscopía, por ejemplo, una colangiotac o colangioresonancia, si es que fuese una tomografía o una resonancia. Después tiene varios apellidos otra vez. En el caso de usar contraste, si el contraste entró por vía oral o por vía endovenosa, el órgano que es accedido, si se hizo a través del hígado, a través de la vesícula, si se hizo a través del conducto cístico, si se hizo a través de la vía biliar principal o si se hizo a través del duodeno papila. Otro apellido más que lleva es el momento en el cual se hizo el estudio, que puede ser antes de la cirugía, durante la cirugía o posterior a la misma. Y esto ya no forma parte del nombre, sino sería la utilización
que tienen estos estudios que pueden ser usados para diagnóstico, para tratamiento, tanto extracción de cálculos como para abrir la papila, papilotomía, colocación de drenajes o colocación de prótesis. Entonces, no es que esto sea un cuadro para usarlo y verlo en forma lineal. Acá ustedes tienen que cruzar las palabras. Entonces, por ejemplo, si para teñir la vía biliar nosotros usamos, vamos a considerar acá, por ejemplo, vías biliares, ¿verdad? Entonces el nombre se llama colangio. Si lo que estamos haciendo es una radiografía, sería una colangiografía. Si el contraste se introduce a través de una punción en el hígado, esto sería una colangiografía transparieto-hepática, ¿tá? Se usaba muchísimo antiguamente, hoy en día es parte del arsenal en caso en que haya tumores en las vías biliares, ¿tá? Si es una colangio, una endoscopía a través de la vía biliar, entonces sería una colangioscopía, ¿tá? Que puede ser hecha a través de la vía biliar principal, se hace un agujero en la vía biliar principal, o se hace trascística, ¿tá? Colangioscopía trascística, que puede ser en el intraoperatorio, por ejemplo. O sea, con esto ustedes tienen que jugar las palabras para poder construir las diferentes denominaciones. Una denominación que suele causarle mucho problema para entender es la colangiografía, que se llama transparieto-hepática, perdón, colangiografía retrogrado-endoscópica, cuyas iniciales son las CEPRE, colangiopancreatografía retrogrado endoscópica. Este es un estudio que se hace mezclando una endoscopía con una radiografía. Entonces se llama colangiografía, ¿por qué? Porque en realidad es una radiografía que se hace a través de un endoscopio que a través del cual se puede canalizar la papila, la vía biliar principal, y se introduce contraste, con lo cual se hace una imagen radiológica. Eso nos ayuda entonces a ver si dentro de la vía biliar hay cálculos, nos sirve para diagnóstico, y también gracias a este procedimiento se pueden hacer otro tipo de gestos, como sea cortar la papila, esto que se llama papilotomía. Se puede hacer extracción de cálculo, colocación de drenaje o colocación de prótesis. Eso van a ir viendo a través de algunas imágenes que les voy a mostrar más adelante. Colangitis aguda supurativa grave, algo ya hablamos de esto, dijimos que se daba cuando, aparte de la ictericia obstructiva, se produce una infección de la vía biliar principal. Hablamos inclusive de la triada de Charcot, la penta de Raynaud y Dorgan, y las guías de Tokio también, que mencionaban parte de lo que sería detección de coledocolitiasis y también referente a la colangitis aguda. Todo esto habíamos ya mencionado. Entonces, voy a dejar estos dos temas para ver si tenemos tiempo al final, que sería el síndrome de Mirici y los quistes de colédoco, y voy a pasar un poquito a otras imágenes para... Esta es una CEPRE, para que ustedes tengan idea. Se usa un endoscopio que, a diferencia de lo que hemos visto hasta ahora, es un endoscopio que tiene vista lateral. Entonces se llega hasta el duodeno. La idea de tener vista lateral es para poder mirar a la papila de frente. Acá estamos entrando al duodeno. Tenemos que identificar la papila para ubicarnos frente a la papila y poder de esa forma introducir catéteres, introducir contraste. Y acá tenemos la papila. Se ve casi de frente, casi un poquito de hacia abajo. Acá se introduce un catéter a través de la papila. Se pasa también acá, esto amarillo que están viendo es una guía para que una vez que se canalice no se pierda esa vía. O sea, recuérdense ustedes que esto es un órgano muy sensible, y a medida que se va maltratando, esto se dematiza muchísimo. Y acá ustedes vieron cómo se tensa un alambre a través de
este catéter. A través de ese alambre se pasa una corriente eléctrica y se corta la papila. A eso se le llama papilotomía. Acá se produjo un corte en este nivel. Después se introduce esto que es un aparato hecho con alambres. Se llama cesta de Dormia, con la cual se trata de englobar a los cálculos para poder extraerlos. Acá vemos cómo se sacó un cálculo. Estos cálculos se dejan en el duodeno y son eliminados por el tubo digestivo en forma natural. Y esto, para que ustedes vean, queda la papila con el corte, la papilotomía. Hacer esto por vía quirúrgica es muy engorroso porque primero, para llegar acá hay que cortar el duodeno, lo cual le agrega una morbilidad muy importante, inclusive tiene una mortalidad interesante. Para hacer este corte en la vía biliar, que acá se hace con mucha delicadeza por vía quirúrgica abierta, esto es una cirugía de gran parte, se tiene que hacer una sutura a ambos lados y se transforma en una cirugía de gran porte. ¿Se entendió este video? Acá les muestro este otro estudio. Acá sería introducir un endoscopio en la vía biliar. Esto se puede hacer a través del cístico, se puede hacer a través de la propia vía biliar principal, a través de un corte. Y acá están viendo ustedes la carina, que es desde abajo, la vía biliar principal, y acá sería conducto hepático derecho e izquierdo. ¿Ya? Entonces, acá también es una forma de ver la vía biliar principal. Se puede también traer cálculos, se puede también lavar la vía biliar. En fin, son procedimientos en vía biliar. Hay muchísimos de procedimientos que son usados. Voy a tratar de abrir un poquito este PowerPoint. Me gustaría que cualquier duda me vayan preguntando. Esto no es parte de la clase. Bueno, vamos a tratar de iniciar la presentación acá. Ya habíamos repasado, ya habíamos hablado de esto. Vamos a avanzar. Esto es lo que le había mostrado hace un ratito. Los tipos de estudios que se pueden hacer. Métodos que pueden ser con contraste, sin contraste, quirúrgico y no quirúrgicos. Tenemos entre los sin contraste la ecografía, tomografía, resonancia nuclear magnética. Y con contraste tendríamos la colangiografía, que puede ser oral, por tomografía, que se llama colangiotac, o por resonancia, que se llama colangioresonancia. Los no quirúrgicos, pero son agresivos también, está la colangiografía por punción transparietal, se la llama también colangiotransparieto-hepática. Esto se pudo hacer a partir de que los japoneses desarrollaron una aguja larga y relativamente flexible que permite punzar el hígado a través de la pared abdominal. ¿Por qué es importante que la aguja sea flexible? Que alguien me responda, por favor. Hola, no hay nadie al otro lado. ¿Será para no hacer daño, padre? Ve, profe. Padre, no, yo no soy padre. Bueno, soy Es verdad padre, que pero sabe más. no padre de... para no hacer daño, ¿a quién sería? Al intestino.
Al intestino. No, no, no. Intestino no está por ahí. O Está sea, a las cerca, pero. vías, ¿A quién? a las vías biliares. A las vías, al propio hígado. ¿Y por qué le causaría daño? Si yo con mucha delicadeza introduzco una aguja común en el hígado, ¿por qué le causaría daño? ¿Por qué necesito que esa aguja sea flexible? Puede ser porque en cierta forma igual se mueven un poco las vías biliares, o sea, no es como que sea igual de rígido que la aguja, y si la aguja es rígida, uno sí o sí, aunque sea cuidadoso, puede pasar a llevar. Puede ser. ¿Cómo te llamas, hija mía? Profe, lo siento, soy Rosita. Rosita, hija mía, te pregunto, vamos a seguir hablando contigo. Si se mueve sería una casualidad porque el paciente está mal dormido, mal preparado, es algo eventual, por eso que hay que tener esa precaución. Es que como el intestino tiene estos movimientos como peristálticos, pienso yo, porque obviamente como tiene que pasar normalmente la bilis, y eso es como por el sistema autónomo que tengo entendido, por lo tanto uno no puede como controlar eso, No, no es pienso. tan así. Hay un movimiento. Para empezar, acá no se llega a intestino, es una punción del hígado, ¿tá? Es una función del hígado. Y ¿qué pasa con ese hígado? ¿El hígado se mueve o no se mueve? Yo pienso que igual debe tener como algo de movimiento. ¿Cómo? Yo pienso que igual debe tener como algo de movimiento. O sea, ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no porque tiene? está, porque está secretando igual sustancias, eso pienso. Por lo tanto debería tener, ¿no? Pues si fuese por eso sería un movimiento casi, casi que no, ¿ah? Alguien que le ayude a esta hija mía, este, ¿el hígado se mueve o no se mueve? Con los movimientos de la respiración no se mueve el hígado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, Se mueve, el hígado acompaña la respiración. Acuérdense que el hígado está sujeto al diafragma, ¿no? Entonces, una inspiración normalmente no hace falta ni siquiera que sea una inspiración muy profunda, mueve el hígado. El hígado está constantemente subiendo y bajando, por decirlo de una forma más coloquial, ¿verdad? El hígado se está moviendo siempre. Si yo introduzco una aguja rígida a través de la pared abdominal, introduzco al hígado, ¿ustedes recuerdan que el tejido hepático es un tejido muy duro o un tejido blando? Blando. Es blando. Me imagino que alguna vez habrán comido hígado de vaca, ¿verdad? Me imagino que alguna vez vieron el hígado crudo, inclusive cocinado. Es friable, es un tejido sólido pero muy frágil. Inclusive no hace falta ni siquiera un cuchillo filoso para cortar, ¿verdad? Uno con presión nada más consigue romper el tejido hepático. Entonces, ese era el gran problema. Cuando se necesitaba hacer una colangiografía a través de la pared, a través del hígado, si uno introducía una aguja terminaba produciendo demasiado daño en el hígado porque con la respiración el hígado iba subiendo y bajando y esa aguja actuaba como un elemento cortante y terminaba produciendo un daño muy grande al hígado y las vías biliares intrahepáticas. Entonces, ahí los orientales desarrollaron la aguja de Shiva, que aparte de ser una aguja larga, más de 20-25 centímetros, es una aguja que este, es flexible. Entonces, uno introduce en el tejido hepático y acompaña al hígado en su respiración, en su movimiento respiratorio, perdón, y el daño es menor. Estamos. Entonces, para entender, le voy a después explicar mejor qué es esto. La coleoscopía también, durante unos años se desarrolló lo que se llamó el coleoscopio Mother and Baby. Hoy en día se reedita esa tecnología con el llamado Spyglass, que es un endoscopio muy fino que se introduce dentro de otro endoscopio
y con el cual se accede a la vía biliar desde la papila, desde el duodeno a la papila, y se hace una colecoscopía desde la papila en forma retrógrada. Y el estudio que más se hace hoy en día para diagnóstico y también terapéutico es la llamada CEPRE, o si van a leer en libros o artículos de habla inglesa, aparece con las iniciales alteradas, que sería PCRE. Al final significa lo mismo, es una radiografía de la vía biliar y del páncreas, colangiopancreatografía retrógrada, porque el contraste y la visión se hace desde el final de la vía biliar hacia la parte proximal, y endoscópica, porque es una radiografía que está asistida por endoscopio, ¿verdad? Entonces, tenemos acá varios ejemplos. Uno sería esto. A través del endoscopio se cateteriza la vía biliar desde el final y se introduce contraste. Otro sería introducir una aguja a través del hígado y se contrasta la vía biliar desde el hígado. Y otra posibilidad sería introducir contraste ya sea en la vía biliar principal o en el cístico, ¿tá? ¿Cómo se llamaría? A ver, ¿cuál les gusta más? Este estudio, ¿cómo se llamaría este primero? ¿Cómo se llamaría este primer estudio? ¿Es una vista de quién? Dijimos que lo primero es el órgano que se visualiza, ¿verdad? ¿Qué se visualiza acá? ¿Vía biliar? Conjunto. Vía biliar principal, Sí. ¿Y también? páncreas, Claro. Entonces sería introducción de contraste en la vía biliar principal y en el ducto pancreático. Entonces esto se llamaría colangiopancreatografía, porque es una radiografía. El contraste va siguiendo el trayecto habitual de los jugos biliares o en forma retrógrada. Retrógrado. Retrógrada. Retrógrada. Y está ayudado por un endoscopio. 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 Entonces, este estudio se llama colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Está bien? Acá dijimos que es una aguja que atraviesa el hígado para teñir la vía biliar desde el hígado para abajo. Esto entonces es una punción transparieto-hepática. ¿Está bien? Es una colangiografía, porque es una radiografía de la vía biliar. Colangiografía. No es colangiopancreatografía porque la vía pancreática no se tiñe, ¿verdad? Es una colangiografía, ¿verdad? Introducción de contraste transparieto-hepática. Acá eso es un gráfico, ¿verdad? En realidad no es una aguja tan cortita como acá se ve. La aguja adhesiva dijimos que tiene varios centímetros, atraviesa la pared abdominal y atraviesa tejido hepático hasta canalizar una vía biliar principal, una vía biliar de grueso calibre, ¿verdad? Y se introduce contraste, en este caso en forma fisiológica, y a este estudio entonces se le llama colangiografía transparieto hepática. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ¿para qué tantas cosas, verdad? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Vamos a suponer que yo tenga un tumor a este nivel. Voy a tratar de escribir un ratito. Vamos a usar una pluma. Voy a suponer que el tumor está a este nivel. ¿Está? Si yo hago una colangiografía transparente, perdón, una radiografía retrograndoscópica, yo voy a teñir la vía biliar, voy a teñir la vía pancreática y va a llegar un punto en el cual el contraste se detiene. Yo voy a saber el límite inferior de la obstrucción, pero no voy a saber si esta obstrucción va hasta todo el hígado, hasta toma los conductos derecho e izquierdo, o solamente afecta al hepático común. ¿Se comprende? Yo voy a ver de abajo para arriba
Voy a ver el límite inferior, pero no voy a ver el límite superior. Entonces, en esos casos se utiliza la punción transparieto-hepática, con la angiografía transparieto-hepática. Entonces introduzco contraste desde el hígado y voy a teñir toda esta parte y voy a ver si el tumor afecta a los hepáticos derecho e izquierdo o solamente al hepático común. Y ahí yo construyo mi imagen con un borde inferior y un borde superior y tengo una idea del tamaño del tumor. Sería muy diferente que, por ejemplo, el tumor fuese así de grande. Entonces, en este caso, la punción transparietal va a mostrarnos solamente el conducto hepático derecho. Ya no voy a poder ver el conducto hepático izquierdo. ¿Está bien? Entonces, yo también construyo mi imagen de esta forma. ¿Se entiende algo de esto? ¿O le estoy confundiendo como no sé qué? Se entiende, profe. Bueno. Otra forma, dijimos, es que, por ejemplo, durante una cirugía, por ejemplo, yo aproveche el momento de sacar la vesícula y en vez de ligar el conducto y retirarme, yo aprovecho que tengo el conducto cístico a mi disposición, introduzco contraste a este nivel para ver si es que hay cálculos que han migrado a la vía biliar principal. En este caso sería una colangiografía transcística, peroperatoria. ¿Está? ¿Se entiende? Porque usé el conducto cístico para ver. Si es que un paciente que yo sé que tiene una obstrucción de la vía biliar principal y entro a operarle ya para solucionar porque esta vía no me permitió, no consiguió sacar el cálculo, era muy grande, estaba impactado, entonces tengo que entrar a operar para sacarle. Entonces abro un ojal en la vía biliar principal. Y esto se llama entonces, si hago contraste para ver dónde está el cálculo, sería una colangiografía transcoledocotomía, a través de una coledocotomía, y también sería en este caso intraoperatoria o peroperatoria. ¿Se entiende? Son todas denominaciones y todo eso les confunde muchísimo a ustedes cuando después en clínica quirúrgica se habla de esto como algo sabido y ustedes tienen que entender lo que está diciendo el colega que le está explicando el procedimiento. Se usa una serie de terminología que confunde muchísimo. Estos tres procedimientos, entonces vamos a repetir: la colangiopancreatografía retrograendoscópica, entonces un estudio radiológico asistido por endoscopía, ¿ya? La colangiografía transparieto-hepática o transhepática percutánea, también es otra forma de llamarle. El contraste se introduce por una aguja, la aguja de Shiva, a través del tejido hepático, ¿ya? Y las colangiografías intraoperatorias, que pueden ser a través del cístico o a través de una coledocotomía, una apertura del coledo. La CEPRE, dijimos, se usa en endoscopio, se introduce por vía oral, esto va hasta el duodeno, se va hasta la segunda porción, es un endoscopio que tiene visión lateral, nos permite introducir catéteres y contrastes en la vía biliar y pancreática. Es un estudio que se usa mucho. Esta es una vista del duodenoscopio. A diferencia de todas las endoscopías que hemos visto hasta ahora en clase, los endoscopios tradicionales tienen una vista frontal, entonces uno ve así, en esta dirección. En este caso, un endoscopio cuya parte de visión está al costado, entonces la visión es en forma lateral. Esto es para poder ver la papila de frente o inclusive en algunos casos un poquito de abajo para arriba. También tiene un canal de trabajo a través del cual se pueden pasar estos catéteres que serían para, en este caso, para introducir contraste. Vamos a avanzar. La CEPRE, uno encuentra la papila, la identifica, ¿verdad? Esta es otra papila que puede ser vista. ¿Qué les parece que pueda estar pasando en este caso?
¿Dónde está mi hija? Rosita, Sí, profe. ¿qué te parece que está pasando aquí? O sea, se ve como si estuviera obstruido, o sea, como lo veo yo. ¿Y qué es esto que está aquí? Parece una cosita blanquita. Yo pienso que podría ser pus por lo amarillo que se ve, pero no estoy segura. Mm. Acá una papila agrandada, edematizada, sufriente. Se nota que está estirada al máximo. En su interior tiene un cálculo. Este es un cálculo que está intentando salir hacia el duodeno. La puntita del cálculo está aflorando en la papila. Pero fíjense ustedes por el tamaño, evidentemente este cálculo no va a poder salir sin romper la papila. ¿Se comprende? Estando en este lugar el cálculo obstruye ¿qué cosa? El páncreas y todas las vías biliares, o sea, la vía Obstruye pancreática. las dos. Esta es una de las formas en las cuales un cálculo en las vías biliares puede producir una pancreatitis aguda, ¿verdad? Nosotros no sabemos la clínica de este caso en particular, pero como mínimo este paciente tiene una ictericia obstructiva. Puede ser que tenga un toque pancreático porque probablemente este cálculo también está obstruyendo la vía pancreática. Para eso se necesita entonces introducir un contraste, cortar esta papila acá, el dorso de la papila, para que este cálculo pueda ser parido, ¿verdad? Pueda salir hacia el duodeno. Acá el duodenoscopio ya permitió la entrada de un catéter y un hilo, un alambre guía para no perder este acceso a la vía biliar. Se manda contraste y fíjense, la vía biliar, ¿qué son todas estas cosas negras que están acá? Eso pasa en cálculos, profe. Son cálculos. Esta es una vía biliar que parece un empedrado. Está lleno de cálculos, ¿verdad? Y cálculos de gran tamaño. Tiene aquí uno, acá probablemente haya otro, ¿verdad? Entonces, este es una vía biliar que masivamente los cálculos pasaron a la misma y uno de ellos está obstruyendo la papila. Perdón. Al hacer esta radiografía, la colangiografía retrograduendoscópica, vamos a tener una serie de imágenes que ustedes tienen que interpretar. En este caso, se mete contraste. ¿Y qué están viendo ustedes acá? ¿La vía biliar está fina o está gruesa? Normal puede ser. Normal. ¿Se visualizan los conductos hepáticos derecho e izquierdo? Sí, Sí. Inclusive las vías biliares intrahepáticas, ¿verdad? Con cierta cantidad de contraste, uno inclusive tiñe las vías biliares intrahepáticas. ¿Se observa? Sí. Esto no es Sí. algo común, pero ¿qué es esto que está aquí? Conducto cístico, puede ser, profe. Conducto cístico y las válvulas espiraladas de Heister, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Por eso nos daba esta imagen. Y el contraste, olvídense, porque raramente se introduce contraste en el conducto cístico en forma retrógrada y mucho menos pretendan llenar la vesícula, porque esto sería un estudio de no terminarse nunca, ¿verdad? Pero en este caso, una pequeña porción de contraste pasó al cístico y a la vesícula. O sea, no es algo que debamos esperar que ocurra. ¿Y qué es este otro que se visualiza acá? El conducto pancreático. El conducto pancreático, muy bien. A este estudio se lo llama entonces colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, ¿ok? Y introduciendo mayor cantidad de contraste, uno puede visualizar los conductos intrahepáticos de menor calibre o de segundo, tercer, cuarto, quinto orden, ¿verdad? Entonces se puede ver las vías biliares. Esto es un estudio normal. Normalmente se debe hacer a baja presión, no se debe introducir el contraste a mucha presión porque nos va a deformar la anatomía. Y segundo, que si se manda contraste a alta presión,
puedo causar una pancreatitis también por esa alta presión de introducción de contraste. Bueno, acá tenemos otro detallecito. Vamos a ver, vamos a mirar este estudio primero, el de la derecha. ¿Les llama algo la atención en este estudio? Que los conductos son muy anchos, tal vez. Sí, ¿cuáles? ¿Los intrahepáticos o los extrahepáticos? El extrahepático está muy ancho. Extrahepáticos están muy dilatados. ¿Y los intrahepáticos? Como que los más cercanos al extrahepático están también igual, como medios anchos. También. Entonces tenemos dilatación de las vías biliares intra y extrahepáticas. ¿Está bien? ¿Algo más que te llame la atención, Rosita? No veo como que se tenía ni el conducto cístico ni el pancreático. O sea, El cístico, lo de hecho, es raro que se tiña, ¿verdad? Entonces no es algo para agarrarse en este estudio. ¿Algo más que te llame la atención? Uno va siguiendo la dilatación, uno tiene que buscar el problema hacia arriba o hacia abajo. Si esto está dilatado, uno tiene que buscar el problema hacia arriba o hacia abajo. Hacia Hacia arriba. abajo. Hacia arriba. Si acá está obstruido, esto se va a dilatar. debería ser la obstrucción abajo para que se dilate Abajo, más rápido. ¿verdad? Si esto está obstruido, la obstrucción está abajo, ¿verdad? Para que esto, acuérdense que el hígado produce los líquidos biliares. Entonces, si esto está dilatado, quiere decir que hay una obstrucción más distal. Si hubiese una obstrucción acá, nosotros tendríamos unas vías biliares intrahepáticas dilatadas y las extrahepáticas serían normales, ¿verdad? Entonces me marca que el problema estaría acá. En este caso tenemos intrahepáticas dilatadas y extrahepáticas también dilatadas. Entonces, ¿dónde está el problema? Nada les llama la atención acá. Al comienzo de la vía biliar. Al comienzo, acá arriba. No, hacia abajo. Pues al final, entonces. ¿Qué hay? Y ahí parece, no sé si es un cálculo de eso. Esto es un cálculo, chicos. Esto es un cálculo que está impactado en la vía biliar. Probablemente esta imagen eh, podría mostrarnos, voy a retroceder un chiqui, algo así como esto que está aquí, ¿verdad? Probablemente ese calculillo estará también a punto de ser eliminado de la papila, ¿verdad? Es un cálculo impactado en la papila. Fíjense que el Wilson no se tiñe. Acá se mandó mucho contraste, pasa, se tiñe, pero el cálculo está y no consigue salir. En este caso, nada más para mostrar que en los raros casos que había y raro, no es algo para agarrarse, pero si lo llegan a ver, es un hallazgo indirecto o no esperado. ¿Qué más tenemos acá? Esta imagen de la izquierda, ¿qué nos muestra? ¿Quién se anima a describir esta? De a uno. Nadie se anima. Se ve como torcido, profe. No sé si yo veo. Se ve como, pero esa, no se confundan ni se mareen con eso, ¿tá? No se confundan ni se mareen con eso. Fíjense en tamaños, volúmenes, sombras, esa es la idea. ¿Esta es una vía biliar que está normal o está dilatada? Está dilatado. ¿Intra o extrahepática? Las dos. Las dos.
intrahepáticas y extrahepáticas, ¿verdad? Parece que la piedra está al comienzo del... O sea, Al al final, final otra vez. al final. Es la misma cosa, tampoco se tiñe el Wilson, ¿está? La misma cosa que la anterior. A esta imagen se le llama imagen de copa invertida, ¿está? Imagen de copa invertida. Fíjense cómo la muesca es en esta forma, porque el contraste nos muestra el borde superior del cálculo. ¿Está bien? Acá tenemos otra situación. ¿La vía biliar está dilatada o está normal? En este caso. Dilatada. Dilatada. ¿Está? Y acá tenemos esta sombra, ¿verdad? A esto se le llama imagen de mancha suspendida, que correspondería a un Cálculo. cálculo de buen tamaño. ¿Está bien? ¿Hay algo más en esta imagen que le llame la atención? Podría ser, profe, que no tiñe más arriba, así como el otro. Muy bien. Eso es muy llamativo. Fíjense que llenó de contraste. Esto está dilatado, quiere decir que se mandó mucho contraste a la vía biliar. Esto está dilatado, pero el contraste no pasa a las vías intrahepáticas. Hay algo acá que está obstruyendo. Puede ser cálculo, como puede ser un tumor en la región del hepático común o la bifurcación con el hepático derecho e izquierdo. ¿Está? Acá hay algo, porque no es normal que tanto esto se dilate y el contraste no consiga teñir ni siquiera levemente las vías biliares intrahepáticas. Muy bien. Acá vamos a mirar esta imagen de la derecha. ¿Qué les llama la atención? Que el coléoco está otra vez dilatado. Sí. Tanto así que el contraste tiñó el Wilson, consiguió teñir el cístico. La vía biliar principal, tanto colédoco como hepático común, está dilatado. Y después acá, ¿qué hay? Las extrahepáticas no... O sea, Las las intrahepáticas no están teñidas. no se ve. Quiere decir que hay algo aquí que está obstruyendo, ¿está? En casos como este es que uno puede hacer una colangiotransparieto hepática para ver arriba, ¿verdad? Va a ver el tumor desde abajo, cuál es su límite inferior, y si hacemos una colangiotransparieto hepática vamos a poder teñir y ver el límite superior de lo que acá esté obstruyendo. Puede ser un quiste, puede ser un tumor intrahepático, puede raramente ser algo extrahepático, pero lo más probable es que sea un tumor, un colangiocarcinoma, un tumor de vías biliares. ¿Está? Muy bien. En esta imagen de la izquierda, ¿qué vemos? Fuerza, chicos. No hay nada que les llame la atención. ¿En cuál de los dos, profe? La izquierda. Parece que la vía biliar en la mitad está un poco rara. No sé si En la sería mitad, las intrahepáticas o extrahepáticas. la extrahepática. Aquí, Sí, ahí ¿qué parece un puede poco ser raro. eso? Y un mirisi, no sé. Acá hay unas cuantas cositas, ¿verdad? Sí, está medio raro ahí. Si se ve en la radiografía, ¿qué consistencia tiene que ser esto? Algo de calcio puede ser, profe, dura. Algo de calcio, puede ser, porque los huesos se ven, pero fíjese que el hueso inclusive es menos fuerte la imagen que esto que está acá. Hay como 3 arrocitos aquí, ¿verdad? Tiene consistencia metálica, ¿está? Por eso que se ve muy bien en la radiografía. ¿Qué puede ser metálico a este nivel?
Se tragó unos tornillos. ¿Qué puede ser? Puede ser algo de otra cirugía, profe. De una cirugía, ¿tá? Probablemente este paciente haya sido colecistectomizado por vía laparoscópica. Cuando se hace por vía laparoscópica, la ligadura de la arteria y el conducto cístico no se hace con hilo, se hace con unos clips de titanio metálicos, ¿tá? Y esos clips, en este caso, probablemente se pusieron mal y está cerrando el paso de la vía biliar principal. Esto es una lesión iatrogénica, se llama iatrogénica porque está producida por los médicos, o sea, por el acto médico, una lesión obstructiva iatrogénica de la vía biliar por clips colocados en la misma, ¿tá? En forma accidental. Acá tenemos dos imágenes que corresponden a una vista. ¿Qué le llama la atención de estas dos imágenes? Re triste su vía biliar, profe. ¿Cómo? Muy triste su vía biliar. Muy triste. ¿Por qué es triste? Parece que está... es más fino. Más fino y sobre todo tiene un aspecto arrosariado, ¿verdad? Todas las paredes parecen masticaditas, ¿verdad? No hay esta lisura que vemos en los costados de las vías biliares, ¿verdad? Tenemos unas paredes que están afectadas. Estos son los cuadros correspondientes a colangitis esclerosante. Toda la vía biliar se esclerosa, se va cerrando, se va obstruyendo, se va estenosando en diferentes niveles, ¿verdad? Corresponde a una enfermedad autoinmune, colangitis esclerosante, suelen acompañar y hay que buscar y esperar en pacientes que tienen otro tipo de enfermedades autoinmunes como las enfermedades inflamatorias del colon. Vamos a ver hacia fin del año, vamos a ver la enfermedad de Crohn, la rectocolitis ulcerativa, que suelen ser enfermedades asociadas con la colangitis esclerosante. Profe, ¿Perdón? ahí en el que está hacia la izquierda, no Sí. se ve la otra ramita. ¿Esa es porque hay una obstrucción o es también por la enfermedad que tiene? Es parte de la enfermedad que se va generando obstrucciones. Fíjense que todo esto está rosariado, está medio cerradito cada tanto, ¿verdad? Parece como una nubecita, ¿verdad? Fíjense como cada tanto parece que hay como una estrechez, ¿verdad? Y evidentemente el hepático derecho está bastante más afectado que el izquierdo. Acá en Paraguay hasta hace unos años casi no había esta enfermedad autoinmune del colon. En las últimas décadas apareció bastante. Quiere decir que ustedes van a ver bastante también de esta colangitis esclerosante primaria, ¿verdad? Van a ver bastante. Hasta ahora sigue siendo algo raro en nuestro medio, pero probablemente ustedes ya lo van a ver con más frecuencia. Bueno, estos son catéteres que se usan en la retrograda endoscópica para cortar la papila. Es un alambre que va al costado del catéter. Normalmente ese alambre está acompañando al catéter, pero tiene un agujero aquí, otro aquí. Si uno tensa el alambre, dobla el catéter y el alambre se separa del catéter. Y a través del mismo se pasa, queda como un arco y una flecha, sin la flecha, ¿verdad? Como un arco. A través de este alambre se pasa una corriente eléctrica de bajo voltaje y con eso se consigue cortar la papila. Es un corte igual que si fuese un electrobisturí. Entonces, se introduce el catéter en la papila, se tensa el alambre, acá se ve cómo se tensa, se pasa una corriente eléctrica y se va cortando la papila hasta una altura determinada para no hacer un agujero hacia el retroperitoneo, ¿verdad? Hay normalmente acá un pliegue transversal que marcaría el límite de la papila, más allá del cual no se debería seguir cortando, y a este corte se le llama entonces papilotomía y sirve para sacar cálculos de la vía biliar. Otra imagen, el papilótomo está tenso, se pasa una corriente eléctrica, esto va cortando y se saca el cálculo.
O sea, como les mostré en el video. ¿Quieren volver a ver el video o ya es suficiente? Parece que nadie quiere. Esta es la canastilla de Dormia que les mostré también en el video. Es una canastilla que va dentro del catéter. Cuando se mete el catéter en la vía biliar, se abre esto. El acero tiene memoria. Entonces toma esta forma abierta. Y con esto se casa o se laza el cálculo. La idea es que entre aquí adentro y con eso se consigue empujar para afuera. También se pueden usar estos balones inflables para empujar el cálculo hacia abajo. Acá vemos una canastilla abierta que va sacando algunos cálculos hacia el duodeno. Profe, todos los cálculos que se sacan se dejan en el duodeno o se saca del cuerpo luego. Se deja en el duodeno. Sería demasiado trabajo tener que sacar todo el endoscopio, se perdería la posición. Por eso inclusive como la papila se va edematizando, en la primera introducción de catéter generalmente se introduce también un alambre guía, que les mostré en otras imágenes. Ese alambre guía sirve para poder cambiar inclusive de catéteres a través de ese alambre guía. Porque la papila se edematiza después de 1, 2, 3 intentos, a veces ya no se puede más canalizar la papila. Entonces los cálculos se van sacando y se quedan en el duodeno. Esto se elimina por la materia fecal. Estas son prótesis, se colocan a través de la papila. Tienen estos cortecitos que sirven para anclar en la prótesis, o si no, esta cola de chancho que se llama, algunos son dobles, para colocar el catéter y dejar en ese lugar. Eso se usa mucho en caso de tumores en las vías biliares. Se coloca este tipo de catéteres o prótesis a través del tumor para decolorar al paciente, para que la bilis pueda ir al duodeno de forma libre a través del tumor en casos ya inoperables, por lo menos que el paciente tenga una vida más digna en las últimas semanas de vida, y sobre todo sacarle el riesgo de colangitis aguda que le lleve a la tumba antes de lo previsto, ¿verdad? Y en el intraoperatorio también se pueden usar palpación o ecografía intraoperatoria, colangiografía peroperatoria, ya sea a través del cístico o ya sea a través de una coledocotomía. Se me trancó mi máquina. En este caso, esto es en una laparoscopía, una cirugía cerrada. Se canula el cístico, se hace una colangiografía transcística peroperatoria, ¿ya? Se ve el conducto hepático, derecho, izquierdo, la vía biliar principal, ¿ya? El ducto pancreático. Se liga el conducto, en este caso con un hilo, porque se abrió este orificio aquí, y se termina la cirugía. También puede ser por una punción de la vía biliar principal. Bueno, estas son imágenes de coleoscopía, y aquí nuevamente para recordar esta mnemotecnia de la terminología. Colangio se usa entonces para teñir la vía biliar tanto intrahepática como extrahepática. Colecisto cuando es a través de la vesícula, pancreato cuando es a través del páncreas. Dijimos que si era endoscopía se agregaba el sufijo escopía, si era radiografía se utilizaba grafía, entonces colangiografía transparieto hepática, colangiografía retrógrada endoscópica, colangiografía transcística peroperatoria, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces esta terminología ustedes tienen que ir acostumbrándose a usar. Bueno, ya son las 9:15. Creo que no quiero entrar entonces en lo que sería Mirici y quiste de coledo, que vamos a dejar para la próxima clase. El sábado vamos a tener la revisión. Aprovechemos estos
minutitos que nos sobran para si hay alguna pregunta. Por favor, me gustaría que ustedes me hagan preguntas si es que tienen alguna de las mismas. No hay ninguna pregunta en el chat, profe. No hay, bueno, pues yo no estoy viendo eso. Perfecto, les agradezco. Chicos, a pesar de que estoy sin electricidad, pude pasar la clase gracias a la tecnología, transmitir internet a través del celular. Espero que se haya entendido bien. La clase de hoy es bastante compleja, sobre todo por el tema de terminología. Normalmente no haría falta una clase exclusiva para esto, ¿verdad? Pero como suelo ver a mis estudiantes que pasando por clínica quirúrgica me comentaban que era un problema entender la terminología. Entonces, desde hace unos años suelo gastar o utilizar, aprovechar, como quieran llamarle, una clase solamente para hablar de terminología de los estudios que se usan en vías biliares, ¿tá? Entonces, acuérdense de que hay que usar un poco de memoria, hay que usar un poco de imaginación y como les dije una vez, las vías biliares son como trabajo de fontanería, ¿verdad? Trabajo de, de plomero. Hay que pensar en el lugar, en qué zona está el problema. Si hay una dilatación, la obstrucción tiene que estar distal a la misma siempre. Otro dato interesante suele ser si hay o no acolia, que nos habla de una obstrucción intrahepática, sobre todo de un sector, no total. Si hay acolia acompañando a la ictericia, entonces la obstrucción es total, tiene que estar desde la confluencia de los hepáticos derecho e izquierdo para abajo. Están los análisis laboratoriales que nos sirven también para diferenciar una ictericia médica o por hepatitis de una obstructiva, ¿verdad? Entonces este cuadrito les va a ayudar. Normalmente se piden la bilirrubina, directa e indirecta, fosfatasa alcalina y la transaminasa. Eso suele ser parte del laboratorio habitual de un paciente ictérico. Y cuando todo está elevado, en casos muy confusos, pacientes amarillos, muy canarios, ¿verdad? Muy amarillo por una altísima bilirrubina en sangre, se puede hacer uso de la LDH para saber si hay realmente mucha destrucción celular, que nos ahorraría más de un cuadro de hepatitis, para diferenciar de un cuadro obstructivo. ¿Estamos? Entonces, algunos tips para tener en cuenta. Y si no hay preguntas y mi hija me permite, entonces nos veríamos el sábado en la revisión de los temas, ¿ok? Gracias, profe. Dale suerte, que estén Gracias, bien. profe. Buen resto de jornada. Gracias, profe. Gracias. Chao, chao, chao.